Antonella Consiglio e dirijo el laboratorio de de células madres neurodegenerativas en la Lidibel y hoy os voy a contar lo que hacemos en el laboratorio. Bueno, seguro que conocéis esta película. ¿Os suena? ¿Os podéis creer que 5 años después de grabar esta famosa trilogía de Retorno, no, no es Retorno, de Regreso al Futuro, su protagonista Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson? Parece increíble. Pues así fue. Fue durante la grabación de la siguiente película del Doc Hollywood de Miami, él mismo lo cuenta en un libro muy bueno. Él explica que se levantó una mañana, se despertó una mañana con el temblor de un solo dedo, de una sola mano. Y fue ese temblor del dedo pequeño, del meñique, que dio una pista a los médicos para diagnosticarle el Parkinson. Y desde ahí está luchando contra este monstruo que es el Parkinson. Nosotros nos ocupamos de esta enfermedad, que es para poderla resumir a vosotros esta noche. Es una enfermedad neurodegenerativa que aparece en el medio de la vida de unas personas, a veces también en edad temprana, como para el Michael J. Fox. Es una enfermedad que está caracterizada, no causada, está caracterizada por la pérdida de un tipo de neurona en un área específica del cerebro. Tendría que ir el vídeo, pero bueno, no va. Es un tipo de neurona que es responsable del control de los movimientos. Entonces, sabemos por qué estos pacientes tienen los síntomas motores, lo que no sabemos por qué se mueren estas neuronas. Lo que también sabemos es que en las células que no mueren, en las neuronas que sobreviven, la presencia de agregados como bolas de proteínas que normalmente la célula se tiene que deshacer, que en este caso no se deshacen y se piensa que pueden jugar un papel en toxicidad causando la muerte de la neurona. Dicho esto, hay que destacar 2 aspectos muy importantes. La enfermedad se manifiesta cuando la mayoría de estas neuronas están ya muertas, se han ido ya muertas. Eso significa que cuando Michael J. Fox estaba grabando el Regreso al Futuro ya tenía Parkinson. No somos capaces al día de hoy de poder diagnosticarlo antes que estas neuronas mueren y además no sabemos, no tenemos aún una terapia que pueda bloquear la enfermedad o que pueda evitar que las restantes neuronas vayan muriendo. No tenemos un tratamiento definitivo que pueda cambiar la suerte de estos pacientes. Necesitamos entonces estudiarlas, entender mucho más por qué mueren, por qué justamente estas neuronas, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio? Obviamente no podemos ir abriendo las cabezas de cada uno de nosotros, a la mía incluida, para ir viendo si hay neuronas que ya están muriendo o no, si están fallando. Podríamos, sí, trabajar con células de pacientes, la célula del sangre, por ejemplo, los fibroblastos, podemos coger la biopsia, pero podéis imaginar que estas no son las células que se relevantes de la enfermedad, son las células que se ponen enfermas, y entonces sacaríamos pocas información. Alternativamente podríamos desarrollar modelos de ratón, y desafortunadamente los ratones no desarrollan Parkinson. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos estudiar una
enfermedad del cerebro humano en el laboratorio. Lo que hicimos hace unos años, precisamente en nuestro laboratorio, fue lo de introducir esta técnica que nos permite derivar, generar células de pacientes a partir, células, neuronas en este caso, por ejemplo, a partir de los pacientes o de sujetos sanos. Lo podemos a este punto poner en la placa. Aquí no se ve, sería un vídeo para hacer ver cómo aparece. Y una vez que estas neuronas que le hemos obtenido convirtiendo fibroblasto de los pacientes o sangre del paciente a este tipo celular, lo ponemos en la placa y podemos estudiar lo que está fallando. Y además de estos, así es como aparecen después de haceros un inmuno, y además nos podemos preguntar, ¿es solo un problema de la neurona o también la célula que está en el radiador, al lateral de la neurona, considerado que el cerebro no está solo hecho de neurona? Nos podemos preguntar, por ejemplo, los astrocitos, estas células que representan la mayoría de las células en el cerebro, que normalmente tendrían que dar nutrición, que tendrían que proteger las neuronas, ¿están funcionando exactamente bien? ¿Están funcionando bien o tienen también aún problemas como lo que parece ser en las neuronas que después van a morir? Esto es lo que hacemos. Tenemos esta técnica en el laboratorio que nos consiente convertir cualquier tipo de células madres derivadas del paciente o de sujeto sano, lo podemos convertir a cualquier tipo celular, 200 tipos celulares, lo que ocurre en nuestros organismos. Y además de estos, podemos cultivarlo no solo en la placa, podemos crear como pequeños cerebros, en forma de organoides, así como aparece, y podemos también poner neuronas a contacto con un astrocito, por ejemplo, añadir también otro tipo como la microglía y ver cómo interaccionan estos dos tipos celulares. Y todo esto, obviamente, con la esperanza de poder avanzar en el conocimiento de los mecanismos que están a la base de la enfermedad, poder entender mejor la enfermedad y poder desarrollar herramientas de diagnóstico para estos pacientes que al día de hoy no hay y nuevos tratamientos que puedan bloquear y cambiar el curso de la enfermedad. Muchas gracias.